El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues aquí en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar llamado Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. ¿Dónde estás, Hugo? ¿No estás, Hugo? Hoy tenía ganas de caminar. Ahí estás. ¿Quieres caminar conmigo? Está bien. Muy bien. Vamos a caminar. ¿Qué fiesta celebramos hoy? ¿La qué? La Asunción del Señor. ¿Qué fiesta celebramos hoy? ¿La qué? La Asunción del Señor. ¿Qué fiesta celebramos hoy? La Asunción del Señor. ¿Qué fiesta celebramos hoy? La solemnidad del Señor. ¿Qué fiesta celebramos hoy? La solemnidad del Señor. ¿Qué fiesta celebramos hoy? ¿A dónde va Vicente? A ver, vamos a ver. ¿Qué fiesta celebramos hoy, esposo de Doña Vero? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿La qué? La ascensión del... Fíjense bien, solemnidad se le llama a toda fiesta que es muy importante en la iglesia. O sea, cuando hablamos de solemnidad es lo más grande, la celebración más grande. De hecho, hay dos solemnidades grandes en la iglesia, que es el nacimiento de Cristo y su resurrección. Y de ahí viene la solemnidad de Pentecostés, la solemnidad que hoy celebramos, las solemnidades de la Virgen María. Entonces, solemnidad se refiere al grado de celebración de una fiesta. En primer lugar, hoy celebramos una solemnidad. ¿Cómo se llama esta solemnidad? ¿La qué? La ascensión del Señor, porque al principio decían la asunción del Señor. Una cosa es la ascensión y otra cosa es la asunción. ¿Cuál es la diferencia? La asunción es la Virgen María, se refiere a María, es asunta al cielo, es decir, es llevada. Ella no es Dios, ella no tiene poder, es llevada, asunta por su Hijo al cielo. Hoy celebramos la ascensión del Señor, es decir, Cristo, porque es Dios, Él sube por sí mismo al cielo, Él asciende porque Él es Dios. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? María es asunta, Jesús sube. Hoy celebramos la
ascensión del Señor, no la asunción, la ascensión del Señor. ¿Qué pasa? Después de la Pascua, cuando Jesús resucita de la tumba, dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante 40 días se apareció con sus discípulos, se dejó ver, se dejó tocar. Jesús quería que ellos se dieran cuenta que no era un fantasma, que realmente aquel mismo Cristo con el cual habían convivido, aquel Cristo con el que habían compartido el pan, caminado, platicado, era aquel mismo que había sido clavado en la cruz y que había muerto. Esto es bien importante, muerto. Cristo murió, pero ese mismo Cristo resucita. Ojo, pero resucita no como que vuelve a vivir, no. Resucitar no significa simplemente volver a la vida. No, eso es revivir. Jesús no revive, Jesús resucita, es decir, vuelve a una vida totalmente nueva, transformada en su cuerpo y en su espíritu. ¿Qué hizo Jesús durante estos 40 días? ¿Qué hizo con sus apóstoles? Lo hemos leído todos estos domingos. ¿Qué hizo? Ay, hijos de Dios, todo este domingo los hemos leído. Un día se les apareció. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? Les mostró las manos a Tomás. ¿Sí se acuerdan de ese evangelio? Tú que estás dudando, órale, ven, mira, toca. Mete aquí tus dedos, mete aquí tu mano en mi costado y no sigas dudando. Se sentó con ellos a la mesa y ¿qué hizo? Partió él, se los dio y dice que comió enfrente de, para que vieran que no era un fantasma. Y sin embargo, ese mismo que comía y se sentaba con ellos había atravesado la puerta, porque dice, la pared, estaban cerradas las puertas y se hizo presente ahí en medio de ellos. Otro pasaje del evangelio de estos domingos de Pascua, Jesús se los encuentra cuando, ¿qué estaban haciendo? Pescando. ¿Qué hace Jesús? Avienten las redes al mar. Y cuando ellos regresan, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba qué? Cocinando. Dice que tenía pan y pescados que estaba asando. ¿Qué hace? Come con ellos, parte el pan. Es decir, estoy vivo, estoy aquí con ustedes. Otro de los pasajes es cuando van en la calzada de Emaús, van caminando, van dos discípulos tristes y él comienza a caminar con ellos. ¿Se acuerdan? Le dicen, ¿por qué están tristes? Dice, ¿acaso tú eres el único que no sabe que un tal Jesús de Nazaret, que era un profeta grande en milagros, palabras y acciones, cómo lo tomaron preso, lo condenaron, lo crucificaron, lo mataron? Y era Jesús. Dice, y les empezó a explicar las escrituras, que esto tenía que suceder para que se cumpliera la profecía. Y hasta que no se sentó con ellos, parte el pan y les da de comer, se les abren los ojos y reconocen que Él era. ¿Por qué dice todo esto la palabra de Dios? Imagínense, pónganse en el corazón de los apóstoles. Les mataron a su maestro, a su Jesús, a su esperanza. Les destruyeron lo que les daba sentido a su vida. Y después lo ven vivo. Y después ese mismo Jesús con el que conviven 40 días, sube al cielo en medio de ellos y lo estaban viendo. Esto es bien importante. Todos estos acontecimientos es lo que les da valor a los apóstoles para incluso entregar su vida dando testimonio de Jesús.
Por eso los apóstoles se lanzan y predican el Evangelio. Este Jesús es el profeta que vino para salvar a la humanidad. Y los apedreaban, los tomaban presos, los amarraban en los calabozos, los agarraban a latigazos, los golpeaban, los flagelaban, les daban escarmientos para que ya se callaran la boca, para que ya no predicaran el Evangelio. Dice, y estos llenos de alegría y de gozo por sufrir por Cristo, se iban con más ánimo a predicar el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús. Porque hay muchos católicos tristes, muchos católicos mediocres. Porque no hemos tenido la experiencia de Jesús, de ese Jesús vivo, de ese Jesús que realmente murió por nosotros, está con nosotros, dio su vida por nosotros, ese mismo Jesús que nos invita a ir al cielo. Porque fíjense, lo más bello de la celebración de hoy es que ahí donde Jesús asciende y está reinando, ahí estamos llamados nosotros a participar de su gloria definitiva. Esa es nuestra esperanza, nuestra lección en la vida. ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos con flojera, tristeza, mediocridad nuestra fe católica? A mí me da mucha risa cuando cantan este cantito. Qué alegría cuando me dijeron, y tiene una cara de funeral. ¿Por qué no tenemos esa experiencia de Dios? ¿Por qué nos da flojera rezar? ¿Por qué vemos la oración, la Santa Misa como una obligación? ¿Por qué no tenemos esa experiencia de Cristo en nuestro corazón? ¿Qué nos hace falta, hermanos? Tener ese encuentro con Jesús. ¿Cuándo se da? Cuando reconocemos, fíjense bien, cuán pecadores somos y nuestras miserias, y lo grande que Dios ha sido por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Y ahí en esa experiencia interior decir, Señor, si tú has hecho esto por mí, ¿yo qué puedo hacer por ti? Y entonces la oración, la Santa Misa, ya no es algo obligatorio. Es un acto que nace del corazón de gratitud. Y entonces enseñar a tus hijos, traerlos al catecismo, tú mismo educarlos en la fe, no se convierte en una carga pesada, sino se convierte en el anuncio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Yo estaba muerto, estaba perdido por el pecado, estaba hundido en mi miseria, pero ¿qué creen? Vino un hombre llamado Jesús que entregó su vida por mí y me dio nueva vida y ha transformado mi existencia. ¿Y sabes qué? Ese mismo Jesús te invita a hacer esa experiencia porque Él también murió por ti. Y entonces nos pasa lo de los apóstoles. Predicar a Jesús se convierte en el motivo de nuestra alegría. Pidámosle hoy al Señor, hermanos, que hagamos esa experiencia de Jesús. Ese Jesús que hoy celebramos que asciende al cielo. Ese Jesús es el que nos invita a nosotros, que somos miembros de su cuerpo por el bautismo, a subir y estar donde está Él. Pero para hacer eso tenemos que portarnos bien. Tenemos que llevar una vida santa. Y a la luz de este acontecimiento, todo problema, toda enfermedad y la misma muerte no es algo malo. Es un paso necesario para llegar a Cristo, para estar donde está Él. Que el Señor así nos los conceda.